¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Esmeralda? Gracias por acompañarme en este programa. Hola, ¿qué tal, Maxi? Bueno, Vam- gracias por la invitación. Vamos a hablar con un diputado de la provincia, con una concejala. Arranco apurado para no robarle tanto tiempo. La verdad que para mí es un honor dialogar con ella. Una periodista de amplísima trayectoria. Yo me acuerdo cuando, para decir algo que no sé si le va a dar el verdadera dimensión de lo que significa para mí, ¿no? Pero yo antes de ir a la escuela o a la facultad prendía la radio a la mañana temprano para saber qué estaba pasando y la escuchábamos a Karina, una mujer de muchísimos años de radio, de periodismo en la provincia y muy querida sobre todo por la gente. Gracias, Karina, por aceptar este diálogo con nosotros en este ratito, ¿eh? Hola Maxi, ¿cómo estás? Un gusto realmente poder compartir este rato. Karina, ¿qué está pasando? La verdad que queríamos escucharte un poco porque tenés tanto conocimiento de lo que pasa en la región y tanto contacto directo con la gente, porque eso creo que es un valor indiscutible tuyo, de tener tanta cercanía, ¿no?, con el vecino. ¿Qué está pasando en el tejido social, en el ánimo de la gente? ¿Qué nos espera, ¿no?, en este tiempo? Qué difícil, ¿eh? Qué pregunta tan difícil y tal vez si tuviese la respuesta no estaría sentada aquí ni charlando Sí. Con ustedes y tal vez podría ayudar desde otro lugar, pero me parece que la respuesta no la tiene nadie, sinceramente, Maxi. Lo que uno puede hacer es analizar el clima social, la temperatura del ambiente, por lo menos aquí en Santa Fe, y lo que se observa es que realmente la gente se va enojando cada vez un poco más y es lógico. Llevamos un año casi medio de pandemia y la solución a ese tema todavía no se ve por delante. Estaba revisando los últimos números y contra lo que venían un poquito mejor, ahora empeoraron. Entonces decís, ¿cómo le seguís pidiendo a la gente que se contenga, que no sociabilice, pero sobre todo que no trabaje? Me parece que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El mal humor social pasa por esto de que la pandemia vino a trastocar todo lo que más o menos ya teníamos conocido y a imponernos otro tipo de cuestiones que agudizan los problemas de un país que ya venía mal. Entonces me parece que sin entrar en deshilachar por allí la cuestión económica, comercial, laboral de cada uno, me parece que el humor social está en ebullición. Y eso se expresa con padres que piden que los hijos vuelvan a las escuelas, con gente que va con cacerolas o con bombos frente a casa de gobierno a pedir poder trabajar, porque para ellos su trabajo es esencial, y todas estas cosas, ¿no? La verdad que esta pandemia nos ha puesto una especie de paréntesis, una especie de stand-by en un montón de otras cuestiones, y uno no sabe cuándo se va a cerrar ese paréntesis. Sí, por ejemplo, ir al médico, que viste que mucha gente grande incluso que tiene que hacerse análisis de rutina, estudio, un montón de cuestiones, va postergando y lo va pateando para adelante. En todos los rubros está afectando esto. Y decís vos todas estas cosas, te he visto postear incluso con pérdidas que has tenido, ¿no? De gente, amigos y gente conocida. Sí, sí, que es cuando la cosa te toca de cerca, es ahí, y yo escucho y veo algunos que dicen, mirá, esto de la pandemia no es tan así, o no me voy a poner la vacuna, y yo digo, te tiene que pasar y te tiene que pasar de cerca, y con gente que uno quiere y que conoce y que sabe que se cuidó, que hizo las cosas bien y que sin embargo le tocó, y bueno, y le llegó la hora, cuando nadie lo esperaba, cuando nadie lo pensaba, entonces te da ganas de sacudirlos y decirles, mira, yo, porque soy pro vacunas, porque creo que el sentido de las vacunas es que lo hagamos todos, porque en una sociedad si la mitad no se vacuna, Y no viste tiene Israel, sentido de ninguna lo que está campaña. pasando en Israel. Hay Bueno, un viste grupo vos, de gente que no se pero vacunó y pues está un poco claro, desequilibrando todo el tema, ¿no? es que es así, es así. Pero bueno, se ha decidido y uno tiene que aceptar, porque no es el único el gobierno argentino que lo ha decidido, en los otros países también pasa, de que esto es a voluntad de cada uno, y el que decide no vacunarse, bueno, está en toda su libertad. Pero a mí me molesta por ahí un poco esto que también a través de las redes y a través de medios alternativos de comunicación se intenta, viste, imponer a los otros o querer convencerlos de, qué sé yo, hoy por hoy ya a mí no me genera dudas de que el coronavirus exista y que Claro. provoque el daño que está provocando.
Sinceramente no. ¿Sabes Después sí podemos hablar de las políticas para afrontarlo, ¿no? Sabes que el marido el esposo de Esmeralda es médico de un hospital público acá en la provincia. Y en la diaria lo vive y siempre le pregunto, ¿no? Bueno, sé que el marido pone por ahí un poco la barrera de no llevar los problemas de la salud, pero la otra vez con el tema de Colón, me manda un mensaje y me dice, no puede ser esto que nosotros nos estamos matando en el hospital, y mostraba a la gente en la calle. Bueno, esa es un poco la experiencia que ella también te puede contar, ¿no? De cómo estaba Pablo enojado, ¿no? Sí, yo digo, digamos, el enemigo oculto, el que no se ve y el que a veces, como vos decías, Karina, lo negamos, ¿no? Hay gente que no cree y bueno, y eso nos lleva a un retroceso, ¿no es cierto? Vamos, venimos. Sí. Sí, a mí con lo de Colón también me provocó eso que vos decís y que le pasó a tu esposo, porque en realidad fueron muchos los que se cuidaron, incluso los que ese día salieron y se venían cuidando, ¿viste? Entonces decís, no podés tirar por la borda tanto esfuerzo. Yo siempre cuento, yo a mi mamá la tengo a 160 kilómetros, ella vive en San Jorge, y hace desde febrero de 2020 que no la veo. No, perdón, la vi en enero de este año. La vi en enero de este año que hicimos una escapada, sí. Cuando se había habilitado un poco más la cosa, pero en ese año y pico una sola vez la vi. Por supuesto que hoy tenemos la forma de comunicarnos, ¿no? Es mucho más fluida y sabemos de que estamos bien y por eso no nos preocupamos. Pero es una forma de sacrificio para cuidarnos también, ¿no? Ahora, en el contacto de la radio en la diaria, ¿no? Hablas del mal humor de la gente, pero ¿cómo haces para vivir con una inflación? Lo primero que aumenta son los alimentos encima, porque viste que si vos decís te aumenta algo que es superfluo, bueno, uno por ahí lo deja de comprar, pero es el alimento lo primero que aumenta, algo básico para la subsistencia. Sí, si sacamos cuentas vamos a llegar al 50 y pico % de inflación en este año. La verdad que, primero que es una carrera del trabajador que va por detrás arañando y nunca llegando a alcanzar los niveles de la inflación con los aumentos salariales. Y después que, claro, como vos decís, ¿cómo no te va a poner de mal humor si no llegás nunca? Antes, con uno que trabajara en la familia, bueno, ya se podía vivir medianamente bien. Después tuvimos que ser los dos integrantes de la familia, a veces tres si hay hijos ya en edad de trabajar, y nada alcanza. Y no tiene solo que ver con esta comodidad que estamos adquiriendo, esto de decir, bueno, consumimos más porque pretendemos cierto confort en nuestros hogares, que no está mal de paso, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo básico. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Entonces, decirle a la gente que esté de buen humor, que hoy trabaja, que mañana no trabaja, que pasado no sabe qué va a pasar, es muy difícil contener todo eso. Yo digo que son momentos en que la olla a presión empieza a hacer ruido, ¿viste? Sí, y sabes que... Sí, dale. No, sumado a lo que decías vos, la falta de trabajo y que todos los viernes estamos esperando a ver qué nueva restricción va a haber. Escuchaba hace poco a la ministra de Salud de la provincia diciendo que si venía la cepa Delta se volvían a suspender reaperturas y volvemos a lo mismo. Digo, este malestar que comentabas, ¿no es cierto? Sí, encima... Sí, todo esto es... encima, digamos... También hay una cuestión, Karina, que quiero sumar a esta charla contigo, que por ahí da la sensación que es como que la política también está en otra dimensión. No importa qué provincia hablemos, ni qué gobierno hablemos, o a qué nivel del Estado, ¿no? Ya piensan en la elección, la foto en las redes sociales con quién se saca, el que viene de Buenos Aires, el que se va, el ministro, el que candidato... Yo sé que la democracia hay que alimentarla y una de las cuestiones que permite alimentarla es que la gente elija, pero no es lo único que la democracia tiene que dar, me parece. Y la política a veces no está a la altura de las circunstancias. No sé qué análisis tenemos, pero la verdad que en estos días se la pasan hablando de política y tantos líos por resolver. Sí, a mí me molesta mucho eso y coincido con vos de que ni la política ni los políticos, ni muchos de los políticos, no los podemos englobar a todos, están a la altura de las circunstancias. Mira, yo lo comparo con una situación que los santafesinos conocemos muy bien y que es la inundación de 2003, cuando la mitad de la ciudad estaba bajo agua y padeció todo lo que padeció y la otra mitad de la ciudad hacía vida normal porque casi ni conocía el oeste de la ciudad, porque no llegaba nunca y tampoco llegó en ese momento, y si llegó fue para hacer turismo y ver qué era lo que pasaba en un lugar donde casi nunca se había metido, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Entonces ahora me parece que pasa lo mismo. Muchos de los políticos, algunos de ellos siendo funcionarios en este momento en distintos niveles y demás, y esto no lo padecen tanto porque, bueno, porque su vida es bastante normal, si querés, más allá de que son responsables, tienen que tomar decisiones que son muy duras, y yo no quisiera estar en lugar de muchos de ellos en ningún caso, pero digo que tienen una realidad muy distinta a la de la gente común. Al tipo que le dijeron, mira, vos no podés trabajar, no quiero ser autorreferencial, pero mi marido es sonidista, tiene una empresa de sonido e iluminación. ¿Saben cuánto hace que no hace un servicio? Nunca más. Sí, además cuánta gente le daba trabajo. 2020 nunca más. ¿Y a cuánta gente le daba trabajo? Entonces yo no me quejo porque gracias a Dios yo tengo trabajo, porque él se reinventó y está haciendo otra cosa momentáneamente, pero digo, vos a esa persona, ¿cómo le podés plantear a lo mejor cuestiones políticas o discusiones que pasan por quiénes van a integrar las listas y quién va a estar arriba y quién va a estar abajo, cuando en realidad lo que estamos esperando de ellos es nada más que un poco de ponerse en lugar nuestro, de empatía y de salir adelante juntos, pero de verdad, no de la boca para afuera. ¿Sabes cuál es la crisis que me parece que está viéndose de a poco también? La crisis. Yo recuerdo el 2001 y lo que recuerdo era que la gente se cansó de todos los políticos, no de la política, porque la política hay que tratar de salvarla porque es la democracia misma, ¿no? Sino de los actores políticos. La gente se había cansado y ahí aparecieron figuras nuevas, ¿no? Creativas, un poco, qué sé yo, hasta para reírse por ahí. Pero el problema es que me parece que está pasando un poco eso. La gente ya, del palo que sea, y pese a la grieta que se sigue sosteniendo y profundizando, ya no quiere. No sé si te pasa que te llama de la radio. Sí. Permitime la expresión, putean. Puede ser. Sí, se enojan hasta con uno que por ahí ni siquiera tiene como que tuviera la culpa determinada. Claro, y la verdad que inclusive se enojan si no decís lo que te dicen, el mensaje que te mandan, que eso es lo más difícil, porque uno no puede ser, digamos, el parlante de la persona que te está diciendo cosas, porque si no tendríamos que cuántas veces adaptarnos, digamos, es difícil. Sí, yo el límite que pongo en ese sentido es que sean mensajes respetuosos, en el sentido de sí lo que tengas que decir, pero a la altura de las circunstancias, no faltarle respeto a nadie. Y por otro lado, esto que se ha puesto de moda, tal vez desde 2001, cuando era el que se vayan todos, y empezó a incursionar gente, los outsiders, la gente que venía de otro palo, digamos, y que ahora ya se ha hecho moneda corriente. Claro. Y que ahora se ha hecho moneda corriente prácticamente, y te encontrás con un montón de gente que no sabe nada del tema y que no sé tampoco si son los mejores exponentes para ofrecernos a los ciudadanos que nos representen. Porque en definitiva es eso también, ¿viste? Hay un poco de utilización de la imagen. Bueno, tenés muchos seguidores en Instagram, en Twitter, bueno, listo. Entonces vos podés ser un buen candidato. Es un poco la banalización de la política también, ¿no? En un país como el nuestro, que no es acá solamente que ha pasado, pero la verdad que no nos jerarquiza. Yo no pierdo las esperanzas porque soy un poco utópica y soñadora todavía a pesar de los años, y no pierdo la esperanza de que, cerrado este capítulo, que no sé si algún día lo terminaremos de cerrar, me parece que va a ir así en bajada, lentamente, se va suavizando el tema de la pandemia, pero ojalá esto nos deje algún tipo de aprendizaje, ¿no? Desde algún punto de vista, desde lo social, desde lo político también, desde esto de ponernos de verdad en lugar del otro. Viste que el otro día el Papa habló de la cuestión de la propiedad privada y a matarlo al Papa, sin siquiera tratar de repitió la doctrina social de la Iglesia que tiene más de 100 años. Exactamente. Pero bueno, evidentemente es más cómodo hacer una interpretación rápida antes que ir a lo mejor a los libros o las últimas encíclicas y demás y revisar un poco qué era. Ahora, ¿cómo somos los argentinos, Karina, no? Porque en realidad ahí también hay una utilización política del Papa peronista para utilizar el Papa para sacar tajada circunstancial de la política. Y no nos damos cuenta que tenemos un Papa, más allá del credo que tengamos, ¿no? No importa. Tenemos un Papa argentino, que es una cosa que va a pasar de acá hasta que Jesús vuelva de vuelta, más o menos, ¿no? Sí, parece que el humor social en eso también fue cambiando, de amor a odio,
fue virando lentamente y bueno, todavía no llegamos al punto máximo, pero me parece que vamos en ese camino, ¿viste? De reclamarle que no vino la Argentina, ahora esta cuestión que plantea con respecto a algo que incluso el propio presidente había mencionado, como si conspiraran, como si el presidente Alberto Fernández lo llamara al Papa o el Papa lo llamara al presidente para decir, sí, pongámonos de acuerdo y empecemos a hablar un poco de la propiedad privada, a ver si... Me parece que son cosas que no pasan, ¿no? En la fantasía de la gente puede suceder todo, pero en la realidad me parece que está lejos. No, pensaba, escuchaba tus palabras, decía, ¿qué nos dejó esta pandemia? Y ahora, si tendríamos que hacer un análisis, ¿qué pensás que nos dejó hasta el momento todo este tiempo, esta pandemia? Si me lo preguntás así rápidamente, te diría vidas que se perdieron, que se truncaron, familias que quedaron destrozadas, pero vamos a ir por lo positivo, porque si no, viste, después del programa vamos a quedar todos muy bajón y la verdad que la intención no es esa. Yo creo que sí, que desde algún punto de vista algún día vamos a tener que entender que nos atravesó a todos, a ricos y pobres, a gente de un color. Bueno, esa era otra, que era pandemia de rico, depende, ¿viste? También eso hicimos. Cuando llegaban en el avión y traían el virus. Claro. Los culpables. Buscamos culpables. ¿Qué hiciste mal porque tenés COVID, digamos? Eso de buscar culpables, bueno, seguramente desde la psicología se lo puede analizar muy bien, ¿no? Y es el hecho de sacarse culpas de encima uno y encontrarlas en el otro, ¿viste? Tratar de trasvasar las culpas. Pero bueno, en definitiva me parece que se van a poder sacar cosas buenas. Esto de reinventarse, que yo les decía, muchísima gente que ha encontrado otra forma de subsistir. Yo, si tengo que hablar de lo personal, cuando fue el momento de mayor aislamiento, de mayor encierro, bueno, revalorizar los vínculos familiares, revalorizar los espacios físicos, porque a ver, en una casa muchas veces me pasa que a la mañana estoy yo haciendo el programa de radio en un espacio físico, 2 de mis hijos enganchados en sus clases, uno de la universidad y el otro de la escuela primaria, mi hija en otra llamada. ¿Pudieron sobrellevar la virtualidad tus hijos vinculados a la educación? Que vos tocas mucho el tema docente, sí, y hablas con todos los gremios y con toda la gente de la calle. ¿Cómo estás viendo ese tema? ¿Qué estás sacando en conclusión sobre ese tema? Y con distintas etapas. Primero que veo mucho esfuerzo, y en esto tengo que reivindicar la tarea docente, porque mira, yo tenía una visión de los docentes hasta que tuve una hija que estudió y que hoy es docente. Y entonces veo la cocina y veo eso de que, viste, cuando se dice, no, los docentes trabajan 4 horas, llegan a su casa, ya está, tienen 3 meses de vacaciones. Y bueno, ahora veo que nada de eso es un poquito más complicado. Es así. Y ahora particularmente mucho más, porque tienen que hacer el doble de esfuerzo, porque con esto de la semipresencialidad o este sistema de burbujas, en el caso, bueno, mi hija es docente de nivel inicial, así que justamente está con esta etapa de que una burbuja, y más expuesta, porque también hay que decir que el nivel inicial no pueden usar barbijo, un montón de cuestiones. Sí. Y también hay que luchar. Y esto yo me hago cargo, que por ahí es un poco impopular lo que voy a decir, pero también hay que luchar con que muchos padres piensan que la escuela es un depósito, y la escuela no es un depósito. También es una cuestión que es impopular decirlo, pero la escuela es para educación formal, pero no es para depositar chicos. Sí, yo en eso tengo bien claro que la escuela es un organizador familiar. Si también, claro. Porque a mí me pasó en mi familia todos nos fuimos organizando nuestras actividades en derredor de la escolaridad de mis hijos, que hoy algunos ya son grandes, otros más chiquitos, pero bueno, uno se va armando la estructura familiar alrededor de ellos. Y la pandemia nos vino a trastocar todo, también eso. En cuanto a la cuestión pedagógica, siento que los chicos sí van a perder, no es que no pierden. Sí. Los chicos van a perder. A lo mejor no se nota tanto como se nota en un adulto, porque en un chico de 10, 11 años, después lo podrá recuperar. ¿Qué pasa con los estudiantes de la universidad? Bueno, es todo muy... Sí, desnudó también hay que darle a cada cosa su lugar. Desnudó también la falta de herramientas que tenemos. No tenemos conectividad, no tenemos dispositivos electrónicos. Estamos como muy retrasados también como sociedad en conjunto, ¿no? Porque esto no es exclusivo de la provincia de Santa Fe, pasa en todos lados.
Sobre todo también las Sí, escuelas sí, que tienen talleres y que no pueden hacer los talleres en forma Sí, presencial. para la Pienso práctica. en los egresados 2020-2021, el Sí, día de habla de escuelas mañana, ¿no? técnicas, por ejemplo, claro. claro, claro, claro. Es un tema que hay que prestarle mucha atención, me parece, al tema educativo, porque va a ser lo que también nos saque de toda esta situación, ¿no? Así que habrá que ver, lo que pasó ya pasó, lamentablemente. Hay que ver ahora cómo nos reponemos de esto, ¿Pensás que hubo un aprendemos buen y manejo de la buscamos un pandemia? Vos sabés que yo tengo muchas dudas de lo que pasó el año pasado, vos sabés. no, sí, yo también. Yo creo que primero te decía que esos primeros meses, marzo, abril, mayo, tal vez no hubiesen sido necesarios. Bueno, analicemos con un poco más de benevolencia. Pensemos que esta gente que llegaba efectivamente de viajes del exterior y podía traer el virus involuntariamente y demás, podía complicar la situación en el país, un país que no tenía el sistema sanitario adecuado y que nos Claro. pedían tiempo para poder rearmarlo. Ok, 2 meses, pero después reactivemos un poco. Un año completo sin clases, por hablar de algo que se extendió durante todo el ciclo lectivo, podemos hablar de otras actividades que también estuvieron suspendidas, pero hablemos de las clases, en ningún país lo hemos visto. En todos lados fue con alternancia, con idas y venidas, fingiendo cuando los números lo exigían y volviendo a habilitar cuando también los números lo permitían. Pero digo, es muy raro lo que pasó en la Argentina. No creo que haya sido un buen manejo de la pandemia. ¿Hay alguna cuestión también vinculada a reverdecer de la violencia, ¿no? Yo espero que esta violencia, me refiero a los hechos delictivos, que no hayan venido para quedarse. Es como una respuesta, ¿no? A toda esta falta de trabajo que se ha generado también, ¿no? Y sí, todo eso genera mucho malestar y el que tiene hambre, el que tiene adicciones, por ahí cae en estas cuestiones, ¿no? Vos sabés, Maxi, que yo, primero que analizo esto, violencia ya había, hechos muy violentos ya existían antes de la pandemia. Viste que en un momento se aplacó, es como que se durmió todo porque estábamos todos muy encerrados y demás. Sí, la Pero violencia me de género parece que hubo ahora un momentito con el tema de la... Ahí donde se vio más. bueno, ahí hay un tema aparte, ¿no? Ahí hay Uh-huh. un tema aparte porque justamente muchas mujeres tuvieron que aislarse dentro de su propia casa, que era el Claro. espacio que compartían con el violento, que bueno, es lo que ha provocado tantos casos, ¿no? Pero al margen de ese tipo de violencia que me parece que necesita un análisis muy especial, muy particular, hablando de los hechos delictivos en general, me parece que están más libres los delincuentes que todos los trabajadores y la gente de bien hoy en día. Ese es el problema, Sí, ¿no? claro. Libres de movimiento, digo, libres de poder circular. Una última pregunta, Cari, agradecerte sinceramente. La verdad que nosotros en este espacio cuando recibimos una periodista o un periodista de tu jerarquía, nos enaltece el espacio, esa es la verdad y por lo tanto estamos muy agradecidos. No, nada de, por favor. Una última reflexión corta para conocer un poco tu opinión sobre lo que está viendo de la gestión tanto del presidente como del gobernador y si te queda algo de tiempo del intendente, como para tener una visión tuya de los actores políticos fundamentales, ¿no? De los espacios donde vivimos nosotros. Y bueno, vamos a empezar por Nación. Creo que está algo desdibujada la figura de Alberto Fernández, un Alberto Fernández que en el comienzo de la pandemia se lo veía muy, muy decidido y que hoy me parece que está más titubeante, tal vez leyendo un poco también el humor de la gente, ¿no? Si yo fuera amiga de él y tuviera una charla íntima y demás, le diría, mantenete en esa postura de ser firme en las decisiones y si se cometen errores, bueno, se corregirán, se pedirá disculpas, pero me parece que lo que se necesita es seguridad por parte de quien nos está gobernando. A nivel provincial, me parece que el gobernador Perotti siempre se identificó mucho con el gobierno nacional y siempre esperó mucho del gobierno nacional. Y bueno, y tanto en Nación como en provincia, muchas cosas estuvieron en un compás de espera hasta que ahora se ve que la obra pública un poco va queriendo arrancar. Faltan concreciones, hay mucho acto de presentación de obra y todavía no obra concreta, pero bueno, vamos a darles el crédito. Y a nivel de la ciudad de Santa Fe, la verdad que veo que hay muchos problemas en la ciudad, muchos problemas que pasan por el estado de las calles, por el sistema de transporte público, y me parece que no
no están todos los recursos para poder afrontarlo. No sé si es un problema de la gestión, si es un problema de la gestión atravesada por la pandemia, pero me parece que Santa Fe está cayendo en su calidad de vida, de servicios públicos, de un sistema que, bueno, lamentablemente no se puede cubrir en el 100%, ¿no? Sí, uno no la ve linda, habiendo, bueno, vos viviste igual que yo gran parte de nuestra vida, yo toda mi vida, es como que uno no la ve linda Santa Fe, la ve quedada ahí en el tiempo, y eso un poco le duele a uno, ¿no? Qué sé yo, es la capital de la provincia. Tuvimos a Stanislao López acá, yo siempre me agarro al brigadier porque es un personaje al cual admiro por su historia, porque la verdad que era un caudillo y hizo mucho por la Argentina y por esta provincia que tanto queremos, ¿no? Gracias, Cari, por tu tiempo. Discúlpame lo extenso a veces del diálogo, pero nos gusta escucharte. No, a mí me encanta también charlar con ustedes. ¿Vos podrías recordarnos, para que, porque esto sale en bastantes lugares, dónde te podemos escuchar, los sitios, también para entrar por internet? ¿Nos recordarías? Bueno, nos pueden escuchar a Mario Galopo y a mí en los programas que hacemos en Radio M, 96.3 en Santa Fe y en toda la provincia a través de www.radiom.com y en la aplicación. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo. Es muy valioso para nosotros. Gracias, cariños.